Muy buenas noches a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos acompañen en esta revisión que hacemos por temas relevantes de la actualidad internacional. Bien, y comenzamos comentándoles que México está en calma, así lo afirmó la presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, luego del mega operativo militar que logró la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. La mandataria mexicana agradeció a la coordinación de todos los órganos de seguridad del país en la operación. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Y lo más importante en este momento, pues, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Adicionalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró además que el gobierno de Estados Unidos no participó en el operativo contra el líder del cartel Jalisco Nueva Generación y que solo se ha limitado al intercambio de inteligencia sobre el crimen organizado. Tras el abatimiento del Mencho, ocurrieron actos vandálicos en varios estados mexicanos que fueron rápidamente desarticulados y que dieron con la captura de 70 delincuentes. Todas las carreteras hoy están libres, no tienen problema, ya se puede circular. De todas maneras, pues se mantiene obviamente el centro de mando, pero están libres. Se suspendieron algunos vuelos de manera preventiva por las propias aerolíneas, particularmente a Puerto Vallarta. Ya esperamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos. Bien, y tras un seguimiento de varias semanas, el ejército mexicano avanzó en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes el pasado viernes 20 de febrero, cuando el Mencho visitó a una de sus amantes. Al detectar la presencia del capo del cartel Jalisco Nueva Generación, iniciaron el operativo de seguridad que fue contrarrestado por los criminales, esto con el empleo de armas de guerra de fabricación estadounidense. De hecho, en el último año se han decomisado más de 23.000 armas a los grupos criminales. El personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo
hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. En México hoy amaneció en calma. El transcurso del día de ayer fue un caos total. 6 estados del país se vieron sucumbidos ante el terror del cartel de Jalisco Nueva Generación, cuyos sicarios salieron a las calles para bloquear las principales vías de tránsito de esta región, quemando coches y amedrentando contra civiles, esto en las calles. En las imágenes estamos viendo la localidad de Puerto Vallarta, Jalisco, principal escenario de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas mexicanas y los sicarios del cartel. Los miembros del cártel incendiaron vehículos en algunas autopistas y quemaron varias sedes del Banco del Bienestar. En todo el país se reportaron al menos 20 edificios de la entidad bancaria vandalizados. Échale de todo. El enfrentamiento que se registró entre las Fuerzas Armadas de México y miembros del cartel de Jalisco Nueva Generación. Las imágenes son de Michoacán, al occidente del país. La balacera ocurrió en una gasolinera y se observa a personas descender de 2 vehículos y abrir fuego contra elementos federales, y segundos después los agresores intentan huir, pero posteriormente chocan contra ellos. En estas imágenes apreciamos los cierres viales de los sicarios del cartel. En algunas regiones los sujetos despojaron a los ciudadanos de sus carros para posteriormente prenderles fuego y aterrorizar a toda la ciudadanía. Parte de los mecanismos empleados para obstaculizar el desarrollo del operativo y también como represalia a esta acción de las fuerzas de seguridad mexicanas. Y este es un video tan sorprendente como alarmante. Un soldado mexicano que se enfrentaba a los sicarios del cartel de Jalisco Nueva Generación tuvo suerte y se escapó, aunque con una herida en su boca. De acuerdo a sus declaraciones, recibió el impacto, pero la bala perdió fuerza cuando lo alcanzó, causándole una herida leve y alojándose encima de su barbilla. Me pelaron la verga, güey. ¿Tiraste? Sí, güey, vete, güey. No mames, güey. ¿Se bajaron todos? Estoy bien, estoy bien. Y además de este tema, la violencia armada del narcotráfico en México sigue siendo un desafío complejo, con carteles que han expandido su influencia dentro y fuera del país. La lucha contra el crimen organizado además se enfrenta a un panorama marcado por la fragmentación de los grupos criminales. Detalles en el siguiente reporte. Con la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada, sus hijos, los Chapitos y los Mayos, enfrentan divisiones por el control y la herencia del que históricamente ha sido uno de los cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa, dejando a su paso violentos enfrentamientos internos y una guerra con otros grupos rivales para tomar el poder en los territorios. El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son un tronco común, son hijos del Cártel de Sinaloa precisamente. Cada que ocurre la desaparición física de algún líder importante, pues aquí se da este fenómeno que muchos han mencionado, que es como la hidra de 1000 cabezas. Surgen nuevos liderazgos. En particular, el Cártel Jalisco surgió después de la desaparición física de Nacho Coronel, un famoso líder del Cártel de Sinaloa que tenía su residencia en Guadalajara y que garantizaba una estabilidad y un orden. El Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los más violentos del mundo y liderado por alias El Mencho, opera en 27 estados del territorio mexicano y en unos 40 países, con actividades ilícitas que incluyen la minería ilegal y el tráfico de fentanilo. El cartel de Jalisco Nueva Generación, por allá en el año 2007, surge como un brazo armado de ese cartel de Sinaloa para ejecutar aquellas operaciones de violencia que necesitaban hacer. Los cobros, la protección de las mercancías y demás. Comienzan a disputar con los viejos cuadros militares, incluso del cartel de Sinaloa, el control de territorio, el control de rutas y sobre todo la zona fronteriza con Estados Unidos, que es clave para el negocio del narcotráfico y también para el tráfico de personas, ¿no? En particular tráfico de migrantes, para el tráfico de armas. Entonces hay una guerra, o sea, de haber sido parte, terminan enfrentados en una guerra por el control territorial, pero sobre todo en la zona fronteriza con los Estados Unidos.
Los tentáculos de estas organizaciones del narcotráfico tienen conexiones en todo el territorio estadounidense, con mayor presencia en los estados fronterizos como Texas, Arizona, California y Nuevo México, donde operan el tráfico de armas desde Estados Unidos. Los cárteles dependen de armas de fuego específicas para facilitar, expandir y proteger sus actividades criminales. En los últimos 4 años, los cárteles se han infiltrado en Estados Unidos a través de la frontera sur y operan en nuestras comunidades. Estos cárteles han establecido y expandido sus redes por todo Estados Unidos para llevar a cabo sus actividades ilícitas como el tráfico de fentanilo y el tráfico de personas. El Cártel del Golfo, fragmentado en facciones rivales, mantiene operaciones en Tamaulipas, mientras que el Cártel de Juárez compite con el Cártel de Sinaloa por rutas de tráfico hacia Estados Unidos, operando principalmente en Chihuahua, todos desatando una fuerte ola de violencia. Ya que ese tráfico de armas hacia el sur de México alimenta la violencia y el poder de los cárteles, y esos cárteles ahora son organizaciones terroristas extranjeras. Las organizaciones del narcotráfico en México dejan una estela de dolor y tragedia en el país, donde no solo se disputan el control territorial, sino su liderazgo en las poblaciones a las que les ofrecen trabajo o sufrimiento. Y el narcotráfico ha sido un desafío complejo que han enfrentado con firmeza los gobiernos de la Cuarta Transformación. Estos grupos del crimen organizado tienen como objetivo crear condiciones de ingobernabilidad en el país y dichas estructuras delictivas se fortalecieron durante las gestiones de los presidentes derechistas y neoliberales como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El expresidente mexicano Felipe Calderón fue el creador de la llamada guerra al narcotráfico. El crimen organizado nunca conseguirá sus objetivos. No conseguirá vencer nuestra fe en la democracia ni doblegar nuestra confianza en el futuro de México. Pero estaba consciente que el crimen organizado ya estaba controlando varias estructuras del Estado y la sociedad. Porque se les dejó pasar. Porque se pensó, es que si yo no me meto con ellos, no se mete conmigo, no. Pero ahora ya están hasta la cocina porque se les abrió la puerta. Y se asumen como dueños. Y lo que hay que hacer es sacarlos de la cocina. Y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Y lo que hay que hacer, ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto? Ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son, por cierto, las definiciones del Estado. El monopolio de la autoridad, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Estas operaciones fueron responsables de ejecutar planes de asesinato y desaparición de jóvenes inocentes en poblados rurales y zonas urbanas, como parte de la denominada Iniciativa Mérida. El año anterior a la toma de posesión de Felipe Calderón, ojo con este dato, la tasa de homicidios en el país era de 9.5 por cada 100.000 habitantes. 9.5. Bueno, al final de su sexenio había más de 100.000 muertos. Porque no hubo una guerra contra las drogas. Hubo una guerra entre los carteles de la droga, en la que el gobierno fue juez y parte, inclinando la balanza a favor de un grupo criminal. Por eso se desató la violencia. Otro de los escándalos durante el sexenio de Calderón fue la Operación Rápido y Furioso. El expresidente mexicano junto al gobierno de Estados Unidos fortalecieron las rutas del narcotráfico hacia Norteamérica. La Policía Federal Mexicana autorizó el ingreso ilegal de 2.500 armas de alto calibre que fueron facilitadas por el Departamento de Justicia estadounidense y la DEA. El propósito era entregarlas a los grupos criminales y rastrearlas satelitalmente. Pero lo que terminó ocurriendo es que tanto México como Estados Unidos reforzaron el poder de violencia de los cárteles del narcotráfico. En esos documentos, aparte de la declaración del que fuera procurador de Barack Obama, Eric Holder, está muy claro que fue notificado el gobierno mexicano de este tipo de operaciones. El gobierno mexicano, y me refiero a Felipe Calderón. El sucesor de Felipe Calderón fue el expresidente Enrique Peña Nieto, quien logra el retorno del PRI a la presidencia en 2012. Pese a ello, fue continuista en la política de violencia sistemática en el país.
Más de 156.000 homicidios, alrededor de 100 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esto sumado a la ola de masacres que superaron las 160 en 6 años. A los padres de familia de los jóvenes desaparecidos y a la sociedad en su conjunto, les aseguro que no cejaremos hasta que se haga justicia. No hay vuelta de hoja, ¿eh? Una y otra vez el mismo resultado, las mismas disculpas y los mismos discursos y por encima de todo, la misma impunidad. Casos como la desaparición forzada de estudiantes en Ayotzinapa o la masacre de Tlatlaya forman parte de la represión por el Estado ejecutada por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bien, y pasamos ahora a otro contexto porque la oscuridad arropó a la República Dominicana. El gobierno de Luis Abinader enfrenta un nuevo apagón nacional, un escenario que pone en evidencia la vulnerabilidad estructural del sistema energético dominicano y las faltas de políticas de Estado en materia de servicios públicos. A 3 meses y 11 días desde que el país sufriera un apagón general el pasado 11 de noviembre de 2025, un nuevo corte del servicio eléctrico se produce en la nación caribeña, dejando sin servicio a gran parte de Santo Domingo, la capital, y diversas provincias. Autoridades indican que una falla mayor del sistema eléctrico interconectado ocasionó la interrupción masiva. El evento eléctrico como el metro y el teleférico de Santo Domingo. La situación que tenemos con la falla energética en todo el territorio nacional. En estos momentos, la Policía Nacional y por instrucciones de nuestro señor director, el mayor general Andrés Modesto Cruz, se ha dispuesto a reforzar, redoblar los trabajos preventivos, las labores de prevención en las zonas consideradas como vulnerables. Llámese zonas donde están los bancos, los supermercados, las plazas comerciales, las arterias comerciales. Según datos oficiales, las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad alcanzaron un 42.9% a finales de 2025, evidenciando ineficiencias técnicas y falta de cobro, mientras el subsidio eléctrico superó los más de 1.700 millones de dólares en 2024 debido al aumento de pérdidas y costos de generación. En este marco, ciudadanos de diferentes comunidades indicaron que el fallo eléctrico impactó en sus actividades diarias. Una planta prestada para poder avanzar el trabajo y el trabajo se atrasa demasiado. Afecta mucho en cuanto al avance en los trabajos. Ya puede ver que aquí para trabajar tenemos que utilizar la planta. Aparte de eso hay que gastar, ¿no?, para comprar la gasolina y todo eso. Obvio que no afecta porque la mayoría de los negocios de por aquí trabajan a través de la energía eléctrica. Y tras la sentencia de la Corte Suprema de Panamá que pone fin a la concesión de una empresa china que por décadas operó en los puertos del canal interoceánico, la tensión entre China y Panamá se incrementa. Un escenario que genera reacciones adversas desde Beijing y que repercuten en el Caribe. La decisión de la Corte Suprema de Panamá de cancelar la concesión al conglomerado hongkonés Seka Hutchison Holdings, que bajo la filial Panama Company administraban los puertos de Balboa y Cristóbal del Canal de Panamá, impacta directamente la administración de los puertos en el Pacífico y en el Atlántico, dejando sin efecto la operación en estas infraestructuras estratégicas. Si bien el escenario ha generado una escalada de tensión entre ambas naciones, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló que la decisión de la Corte constituye un ejercicio soberano. Al tiempo indicó que ya había contemplado este escenario judicial. Que hasta que el fallo quede ejecutoriado, se produce un periodo de continuidad del actual operador sin ningún cambio operativo. Después, comienza un periodo de transición que se culmina con una nueva concesión bajo términos y condiciones favorables para nuestro país. Por su parte, China condenó la decisión de la Corte panameña, declaró que el fallo carece de base jurídica. Beijing instó al gobierno de José Raúl Mulino a respetar las inversiones de sus empresas en la nación centroamericana.
destacando que la medida no solo pone en riesgo su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen de su actividad. En este contexto, China prometió que defenderá los derechos e intereses legítimos de su firma, por lo que ya inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño, tras alegar la falta de seguridad jurídica. Lamentablemente, la PPC, como subsidiaria de una gran empresa multinacional de alto nivel de internacionalización, lleva más de 30 años trabajando en Panamá y ha invertido más de 1.800 millones de dólares en el país y ha cumplido con todas las obligaciones y compromisos contractuales. El fallo se produce en medio de tensiones geopolíticas y crecientes presiones de Washington para desplazar la presencia de la nación asiática del canal interoceánico, por lo que analistas aseguran que la medida responde a una decisión política e intereses hegemónicos por el control de la infraestructura estratégica. Eso se va a analizar por la situación geopolítica mundial que estamos viviendo en estos momentos. Quieren hacer ver que no hay ninguna razón política de por medio, pero sabemos las expresiones que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos. Por los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en zonas estratégicas de la vía marítima, con salida al Pacífico y el Atlántico, transitan casi el 40% de los 10 millones de contenedores que pasan por el país centroamericano. Además, el presidente José Raúl Mulino indicó que una vez concluido el proceso, una subsidiaria de la empresa danesa AP Moller Maersk asumirá la operación de forma temporal. La acción jurídica de la Corte panameña pone en duda la credibilidad y confianza empresarial del gobierno de Mulino, al tiempo impacta en la relación bilateral que existe entre ambas naciones. Y actualizando justamente las repercusiones de este caso, el gobierno panameño ordenó la ocupación temporal de los puertos de Balboa y de Cristóbal, esto como consecuencia del fallo de los tribunales de Panamá sobre la administración de estos puertos por parte de una compañía china, CK Hutchinson, o la versión panameña Panama Ports. Esta medida judicial implica realizar un nuevo proceso de licitación que pudiera durar hasta 90 días y es consecuencia de las maniobras de presión de Washington al gobierno de Panamá para expulsar las inversiones chinas que amenacen la pretendida hegemonía estadounidense en América Latina y el Caribe, así como reducir la presencia de la potencia asiática en la vía interoceánica. Comentamos, APM Terminals de Dinamarca asume temporalmente la administración de estos puertos de Cristóbal y Balboa. En otros temas, Venezuela mantiene la cooperación internacional con la renovación de las alianzas comerciales con Estados Unidos basadas en la igualdad, el respeto mutuo, la soberanía y el diálogo. Así lo confirmó el canciller de la República, Iván Gil. Escuchemos. Somos un Estado comprometido con el fortalecimiento de nuestras instituciones, con la mejora continua de nuestros mecanismos de protección, con la cooperación internacional basada en el respeto mutuo. Basado en estos principios, hemos reanudado la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reabriendo espacios de diálogo técnico con base en el respeto a nuestra soberanía como Estado miembro de las Naciones Unidas. Y se debe mantener el diálogo como herramienta para el entendimiento y el reconocimiento mutuo entre las naciones, así lo aseguró el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, esto durante su participación en la 61ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Optamos por abrir un canal diplomático para dirimir nuestras diferencias con este país, no desde la subordinación, sino desde la igualdad soberana de los Estados. No desde el miedo, sino desde la convicción de que el diálogo es el único camino civilizado entre las naciones. Como dijo el libertador Simón Bolívar, en uno de sus pensamientos más elevados sobre la paz, abro comillas, la paz será mi puerto, mi gloria
mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en este mundo. Fin de la cita. Para Bolívar es el destino superior de la humanidad, el anhelo que convoca a los pueblos a superar sus diferencias a través del entendimiento, el respeto y el reconocimiento mutuo. Y pasamos a otro tema porque la guerra en Ucrania está a pocas horas de cumplir 4 años luego que el 24 de febrero de 2022 Rusia resolviera iniciar una operación militar especial para abordar la protección de las poblaciones rusoparlantes en la región del Donbass, sometidas a un exterminio sistemático por parte de las autoridades del régimen de Kiev. Desde entonces, el régimen ucraniano ha perdido más de 1,5 millones de soldados y Rusia ha liberado de la ocupación ucraniana 118.000 kilómetros de territorios reunificados al país euroasiático. En la última jornada, el ejército ruso llevó a cabo una gran ofensiva a gran escala contra instalaciones militares energéticas ucranianas, utilizadas por sus fuerzas armadas para realizar ataques terroristas contra infraestructura civil rusa. Los ataques se ejecutaron con armas de precisión de largo alcance, de base terrestre y aérea, así como drones. De acuerdo al Ministerio de Defensa, todos los objetivos fueron impactados. Justamente los operadores de drones de la agrupación de tropas rusas ubicadas al norte mantienen sus ataques para ampliar la zona de seguridad en las regiones fronterizas de Sumy y Kharkov. En las imágenes estamos viendo parte de las maniobras de estos equipos para destruir los drones de combate pesados ucranianos, así como refugios y fortificaciones de las fuerzas armadas del régimen de Kiev. Ahora estamos viendo imágenes de los militares rusos de la unidad móvil de fuego en Kursk, realizando maniobras en la región fronteriza con Ucrania. Los soldados están instalando y montando ametralladoras con la principal tarea de cubrir y proteger el cielo de los sistemas de aeronaves no tripuladas enemigas. Y este es un video de un cuartel general subterráneo de la brigada del ejército ruso ubicado en la retaguardia del frente. De acuerdo a los militares, el cuartel tiene kilómetros de túneles y están trasladando su cuartel general bajo tierra para protegerlo de la artillería ucraniana. Un video que ejemplifica bastante bien la estrategia de las Fuerzas Armadas rusas para conseguir los objetivos establecidos en la operación de desmilitarización y desnazificación del régimen ucraniano. Y la fortaleza del ejército ruso no es solo en la ofensiva, sino también en sus sistemas de defensa. En el video estamos viendo un dron interceptor del Kremlin eliminando una aeronave no tripulada de ataque ucraniano sobre la región de Belgorod. En la última jornada, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que lograron destruir al menos 152 drones ucranianos durante la noche, la mayoría de ellos en Belgorod y Saratov. Y este 23 de febrero Rusia también celebra el Día del Defensor de la Patria, una fecha especial para la gloria militar del país euroasiático y es reconocida como uno de los días festivos más importantes. En la jornada, el Kremlin rindió homenaje a los soldados caídos durante los combates en los últimos 4 años en Ucrania y el presidente Vladimir Putin ofreció una ceremonia especial donde enalteció a todos los soldados y oficiales del ejército ruso. La generación moderna de guerreros de Rusia continúa dignamente las tradiciones de valor y los honores legados por los antepasados. Y hoy, durante una operación militar especial, heroicamente, hombro con hombro, los representantes de todos los pueblos de nuestro vasto país defienden los intereses de Rusia, en la capacidad de ganar juntos por objetivos comunes, una fuerza colosal de nuestro ejército y nuestra sociedad multinacional. Así ha sido durante siglos. Y estoy seguro que siempre será así. Y como es tradición en estas fechas, el presidente ruso depositó una corona de flores ante la tumba del soldado desconocido y guardó un minuto de silencio por los soldados caídos. El monumento es en honor a los combatientes del Ejército Rojo que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria. El Día del Defensor de la Patria se celebra anualmente el 23 de febrero en Rusia y también en algunas antiguas repúblicas soviéticas, honrando a miembros de las Fuerzas Armadas y a veteranos.
Y el conflicto ucraniano va mucho más allá del 24 de febrero de 2022, cuando inició la operación especial de Rusia. El incremento de la asistencia militar de la OTAN, la amenaza del ingreso de Ucrania al organismo y el genocidio contra la población civil rusófona fueron escenarios determinantes para la decisión del presidente ruso Vladimir Putin en proteger estos territorios. Detalles en el siguiente informe. Tras 8 años de bombardeos y genocidio sistemático del ejército ucraniano contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, el gobierno de la Federación de Rusia tomó la decisión de realizar una operación militar especial en Ucrania. Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. Las repúblicas populares de Donbass pidieron ayuda a Rusia. En este sentido y de acuerdo al artículo 51, parte 7 de la Carta de las Naciones Unidas, con el consentimiento del Consejo de la Federación Rusa y de acuerdo a lo ratificado en el Acuerdo de Amistad y Ayuda Mutua el 22 de febrero suscrito con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, decidí llevar a cabo una operación especial militar, cuyo objetivo es la protección de las personas que durante los últimos 8 años sufren de abusos y genocidios por parte del régimen de Kiev. El expansionismo de la Organización del Atlántico Norte hacia el Báltico y Escandinavia tiene como objetivo rodear militarmente las fronteras de Rusia. Derrocar al gobierno de Bielorrusia y permitir el ingreso de Ucrania al organismo eran claves definitorias para las pretensiones de Occidente. Ante el panorama belicista, el presidente de Rusia ordenó la movilización del ejército ruso con el objetivo de desmilitarizar a Ucrania y además destruir las milicias neonazis respaldadas por Kiev. Quien quiera que intente detenernos y crear más amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y los llevará a tales consecuencias que nunca han enfrentado en su historia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabeza los planes antirrusos que los países europeos accionan sin cuestionar. Desde el inicio de la operación, el 24 de febrero de 2022, Occidente ha implementado medidas coercitivas para asfixiar la economía rusa y provocar un colapso social y político. Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Hoy estoy autorizando sanciones adicionales y nuevas limitaciones sobre lo que puede ser exportado a Rusia. Esto impondrá severos costos a la economía rusa inmediatamente y a lo largo del tiempo. Lo hemos diseñado a propósito para maximizar el impacto a largo plazo contra Rusia y minimizar el impacto contra Estados Unidos y aliados. Un impacto económico que no ha podido evitar Estados Unidos y Europa, regiones con graves problemas de inflación y suministro de combustibles. Pese a ello, los países de la OTAN han suministrado armas por más de $100.000 millones a Ucrania. Desde el principio del conflicto, el régimen de Volodymyr Zelensky ha cuestionado que Occidente no se haya involucrado directamente en el campo de batalla. Pero hay una segunda cosa. Estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. El escenario bélico ha dejado unos 4.8 millones de ucranianos refugiados en Europa y unos 2.6 millones de ciudadanos del Donbass refugiados en Rusia y Bielorrusia. Un conflicto que amenaza con prolongarse en el tiempo e incluso pasar a un escenario atómico debido a los ataques ucranianos contra las centrales nucleares en los territorios del este. Y una de las características que ha tenido la guerra ucraniana en los últimos años ha sido las acciones terroristas del régimen de Kiev contra territorio ruso. Una dinámica que, además de comprobar la poca capacidad ofensiva que tiene el régimen contra las Fuerzas Armadas rusas, también pone sobre la mesa el desespero de una autoridad que no conoce otra forma de hacer la guerra. En la última jornada, la refinería de petróleo Kaleikino, ubicada en la República de Tatarstán, ha sido atacada por Ucrania. Esta estación funciona como un importante nodo en el sistema de oleoductos y se encarga
de mezclar el petróleo de exportación procedente de Siberia Occidental y la región del Volga. Y sucede en un momento clave debido a que precisamente Hungría vetó el 20º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, argumentando que Budapest no permitirá decisiones importantes para Kiev hasta que restablezca el funcionamiento del oleoducto Druzhba, por lo que ahora Kiev tiene un pretexto para declarar que los suministros no se realizarán por razones supuestamente objetivas. Y otro acto terrorista que se hizo en el minuto exacto de que comenzara el Día del Defensor de la Patria fue un ataque contra posiciones civiles en Belgorod, utilizando misiles estadounidenses HIMARS. Como resultado, se han producido graves daños en infraestructura energética y se reportaron interrupciones en el suministro de electricidad, agua y calefacción en los hogares de los residentes. Y aquí estamos viendo más imágenes de lo que fue el ataque ucraniano contra posiciones en la región fronteriza de Belgorod, donde también utilizaron drones. En el video apreciamos una casa destruida, producto de la onda expansiva de los ataques, y también un parque infantil fue destruido. Se reportó al menos una mujer herida en el distrito de Yakoleskovsky. Además, los ataques alcanzaron edificios residenciales, así como vehículos y una iglesia. Y en Gerson se produjo un atentado terrorista contra 2 vehículos y una ambulancia luego de que explotaran por unas minas colocadas en el camino. Una persona murió y otra resultó herida, informó el gobernador regional Vladimir Saldo, aunque aún no se ha informado sobre quién colocó esos dispositivos explosivos, prohibidos las minas. Bien, tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto para hablar sobre la trayectoria de una figura sobresaliente en el ámbito de la música, aunque bastante cuestionado en otras opiniones. En el mundo de la música despidió el sábado al que fuera conocido como el poeta de la salsa, el cantautor de raíces boricuas Willy Colón, a los 75 años de edad. Recordamos parte de su etapa dorada. Que no debo decir lo que dicta mi función. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón. La trompeta, el trombón y el clarinete tienen un nombre propio en la salsa: Willy Colón. Nacido en 1950 en una familia de migrantes puertorriqueños, el joven músico con talento nato entró en el mundo de la salsa de la mano de Jerry Masucci y Johnny Pacheco. Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado, pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó, y ese hombre nunca había querido, y por ese fue que Juana Peña lloró. En 1966, bajo el sello legendario Fania, Willy Colón propone un proyecto musical al que llega inesperadamente Héctor Lavoe. La dupla supone un suceso en el Caribe entre 1967 y 1973, transformando la sonoridad tradicional. Discos como Cosa Nuestra, La Gran Fuga, Asalto Navideño y Lo Mato imponen legendarias piezas donde Willy Colón destaca por sus arreglos. Te robaste una plata y saliste mal jugador, que ahora con sangre te van a cobrar. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, tu cara.
La etapa con el panameño Rubén Blades también se considera un antes y un después musical para los melómanos de la salsa. El binomio inicia su trabajo en 1977, pero fue al año siguiente con Siemba, el disco definitivo de la salsa. Al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía. Cerramos esta emisión con música del tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel. Esto al cumplirse 96 años de su natalicio. Disfruten de su tema Ojos Verdes y nos vemos.